Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de temas de seguridad mundial. Comencemos. La situación en Israel es extremadamente compleja. Imagínese un escenario donde usted coge a un palestino y coge a un israelita y los lleva al aeropuerto para deportarlos del país, en ruta a su país de origen. El avión despega y le da la vuelta al aeropuerto y aterriza en el país del palestino y en el país del israelita. Porque desde hace milenios es la tierra de los dos. ¿Cómo poder llegar a un acuerdo entre palestinos y los israelitas, sacando a Hamas del escenario, donde ambos tengan su país y ambos de alguna manera paguen por lo que hoy se define como crímenes en contra de la humanidad? Recordemos que esto de responsabilizar y condenar por crímenes de guerra en contra de la humanidad es algo totalmente nuevo, que surgió al finalizar de la Segunda Guerra Mundial. Y lo curioso es que estas cortes que nacieron de los abusos en contra del pueblo judío, por parte del gobierno nazi, como les he indicado anteriormente en uno de los segmentos noticiosos, no existía una corte de los derechos humanos cuando comenzó la exterminación de judíos en Europa Oriental en el año 1880. No existía una corte de los derechos humanos cuando Rusia mató de hambre a 3,9 millones de ucranianos en lo que se conoce como el Holodomor. Y además tenemos una definición de lo que es daño colateral que es bien confusa, donde no se considera un crimen en contra de la humanidad la muerte de ciudadanos civiles que están en los predios de un blanco militar. Un ejemplo extremo que podría aplicar en estos momentos es que Hamas tenga un arsenal debajo de un edificio residencial que convierte a ese edificio en un blanco militar legítimo, donde al destruir el arsenal mueren todos los residentes del condominio, donde se clasifican como daño colateral y no como un crimen en contra de la humanidad. También es bien confuso la definición de cómo se define un blanco militar cuando hay personas que están cercanas a ese blanco militar. Así que todo esto es bien confuso, donde no hay una línea clara de dónde comienza un crimen en contra de la humanidad y dónde se justifica el daño colateral en un conflicto bélico. Han pasado 75 años desde la Corte de Nuremberg y uno se tiene que preguntar cuándo se llegará a una definición exacta de qué se considera crímenes en contra de la humanidad en una guerra declarada. ¿Qué se considera un blanco legítimo cuando está rodeado de civiles no combatientes? Y la legalidad de localizar un potencial blanco militar entre una población no combatiente, usando esa población como un escudo. Llegar a esa definición exacta parece que cada día es más difícil, con países que no respetan ni a las Naciones Unidas, ni a su Comité de Derechos Humanos, ni a las instituciones de la Corte Internacional de La Haya. Durante el día del martes se complicó más el escenario de guerra en el Oriente Medio, con el anuncio de que los hutíes de Yemen se unen a la batalla de Hamas en contra del pueblo de Israel, donde lanzaron durante ese día un dron en dirección a la ciudad de Eilat, donde Eilat es una ciudad turística de Israel en el sur de ese país, que pudo ser derribado por las defensas de Israel, donde con esta declaración de guerra podemos esperar muchos más lanzamientos de drones y de misiles desde el país de Yemen hacia Israel, donde comenté hace unos días atrás que todo barco con bandera norteamericana o de intereses de Israel en estos momentos está en riesgo de ser atacados por las fuerzas de los hutíes
donde debido a la localización de Yemen, donde su costa oeste da para el Mar Rojo, que es donde está el Canal de Suez, y su costa oeste da para el Golfo de Omán, que es donde está la entrada al Golfo Pérsico. Debido a esto, no solamente se puede ver afectado el tráfico de barcos de contenedores, sino también los barcos petroleros, donde en el peor de los casos, si los hutíes tienen el armamento necesario, podrían paralizar todo tráfico comercial que transcurre en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo, que a su vez significa una escalada en el precio del petróleo y en el precio de todos los productos que compramos aquí en el occidente. Ayer, cuando hablé de lo que Irán llamó el eje de la resistencia islámica, se me olvidó incluir a los hutíes, que como ustedes saben, están apoyados y financiados por Irán. Mientras tanto, en Israel, en la parte norte de la Franja de Gaza, Israel disparó misiles en contra de un edificio residencial en la localización del campamento de refugiados de Jabalia, donde alegan que la justificación de este ataque es porque se pudo eliminar a uno de los comandantes de Hamas y porque habían túneles de Hamas debajo de esa localización. En este incidente, las autoridades de la Franja de Gaza indican que por lo menos murieron 45 personas. Un testigo alegó que un F-16 de Israel disparó de 7 a 8 misiles hacia el campamento de refugiados, según reporta el periódico en inglés The Guardian. Yo pongo mis dudas que haya podido reconocer el modelo de avión que disparó los misiles, ya que estos aviones disparan sus misiles aire a tierra desde una distancia considerable. Naturalmente, este ataque a este campamento de refugiados por Israel va a traer muchas repercusiones internacionales. Según la Agencia de las Naciones Unidas, llamada UNICEF, ellos alegan que le dieron una advertencia al gobierno de Israel, que se estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos contra los niños en la zona de batalla de la Franja de Gaza, donde ellos alegan que 420 niños fallecen o son heridos diariamente por esta guerra. Esto me recuerda a una frase que dijo la famosa Golda Meir, líder de Israel, hace unas décadas atrás, y cito: «La paz llegará cuando los árabes amen más a sus hijos que el odio que sienten hacia nosotros». Cierro la cita. Donde ella se refería a los grupos de combatientes palestinos que usaban a los niños como escudos humanos y como niños bomba. Al momento de yo estar preparando esta charla, se reporta que la operación terrestre en la Franja de Gaza de Israel, los tanques israelitas, están activos disparando contra posiciones de Hamas, contra edificios y contra casas, donde al mismo tiempo se reporta que el ejército de Israel está combatiendo contra Hamas, no solo en las calles, no solo en los callejones de la ciudad de Gaza, sino también dentro del sistema de túneles debajo de la ciudad. Se reportan que hasta este momento han fallecido una docena de soldados de Israel en esta operación militar en la Franja de Gaza. En Sudamérica, los países que han roto sus relaciones diplomáticas con Israel o que han llamado a sus embajadores debido a este conflicto son Colombia, Chile y Bolivia. Naturalmente se espera que otros países de Centro y Sudamérica suspendan sus relaciones diplomáticas con Israel o le digan a sus embajadores que se regresen a Sudamérica. Posiblemente asociado a lo anterior, se ha señalado de que en los mapas digitales de China se ha removido el nombre de Israel, donde solamente aparece el nombre de las ciudades de ese país, pero no el nombre del país. También se informó que Jordania removió su embajador de Israel debido a la situación actual. Israel expande su llamado a desalojar la ciudad de Gaza,
para evitar que más palestinos sean víctimas, donde también Israel alega que el grupo de Hamas le ha ordenado a la población que se tienen que quedar en la ciudad. Esta orden de desalojo se expande a los reporteros y cualquier otro personal que no sea parte de los combatientes de Hamas. En otras palabras, que aquellas personas que permanezcan en la ciudad de Gaza podrán ser clasificados como blanco enemigo. Algo curioso que expresó Putin durante esta semana, que para mí es un planteamiento absurdo, es que él le dijo a los palestinos que su operación militar especial en Ucrania es de beneficio para los palestinos, porque es una lucha en contra de los nazis, en contra de la discriminación y en contra del Occidente, donde podemos especular que es prácticamente una declaración oficial, ya que viene del presidente Putin, de que Putin está del lado de Hamas. Y supongo que Putin le va a solicitar a los países que simpatizan con Rusia y los países miembros del BRICS que graviten a favor del grupo Hamas. En cuanto a los ataques a las bases de los Estados Unidos en Siria y en Irak, un grupo de Hezbollah se hizo responsable por esos ataques. Recordemos que el jueves pasado, el ministro del Exterior de Irán en las Naciones Unidas dijo que si los ataques de Israel a la Franja de Gaza continúan en su guerra contra Hamas, que Estados Unidos no se salvará de ser parte de este fuego. O sea que insinúa que si Israel continúa con su operación militar en la Franja de Gaza, que Estados Unidos va a ser atacado. En cuanto si las bases fueron atacadas por Hezbollah, esperemos que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos verifique bien si esa información es real y que no sea un engaño, porque de ser real, de ser cierta, existe la posibilidad de que Estados Unidos comience a atacar localizaciones de Hezbollah en las alturas de Golán, en diferentes localizaciones de Siria y hasta dentro del Líbano, donde esta guerra va a experimentar otra escalada. Antes de terminar el tema de Israel, quiero repetir que es un problema extremadamente complejo, donde también uno tiene que tomar una decisión contemplando lo que dije ayer de la carta existencial de Hamas, donde si Hamas triunfa, además de convertirse Palestina en un estado teocrático, en el califato que predican organizaciones terroristas como Al-Qaeda y como ISIS, estaríamos hablando que Palestina se convertiría en un santuario para grupos extremistas, terroristas, yihadistas en esa región del mundo. En el escenario de Ucrania, el gobierno de Kiev está solicitando el desalojo inmediato de todas las personas próximas al frente de batalla, que naturalmente es indicativo de que el ejército ruso está avanzando. En la provincia de Donetsk, soldados de Ucrania, al entrar a una residencia de una familia de 9, los encontraron a todos masacrados mientras dormían, o en la cama abrazándose unos a otros. Esto es otra evidencia de que los rusos continúan con su costumbre de quitarle la vida a toda persona que se encuentre a su paso. 2 soldados rusos han sido arrestados vinculados a esta masacre en la ciudad de Volnovakha. La Oficina de las Naciones Unidas relacionada a los derechos humanos han concluido que hay evidencia razonable para catalogar el ataque a un café en la ciudad de Hosra como un crimen de guerra, ya que aparentemente no se justificaba la clasificación de ese lugar como blanco militar. Vladimir Putin continúa acusando a influencias del exterior, a los diferentes departamentos de espionaje y de inteligencia del Occidente, como culpables
por el motín ocurrido en Dagestán. Y como les indiqué ayer, él primero acusó a Ucrania y después acusó al Occidente y nunca acusó al ayatolá, que está solicitando que todo judío e israelita sea agredido en cualquier parte que esté en el planeta. Ucrania anuncia que más de 300.000 soldados rusos han muerto en esta guerra. Como ustedes saben, durante la semana pasada Ucrania anunció que se estimaba que los rusos habían tenido 480.000 bajas, que esta cifra debió ser una combinación de soldados fallecidos y soldados heridos. En el día del martes, hacen la aseveración de que han muerto 300.000 soldados rusos. Donde lo que yo quiero comentar es que en toda guerra la cantidad de soldados heridos sobrepasa por mucho la cantidad de soldados fallecidos. Así que si estamos hablando de 300 soldados rusos fallecidos, entonces también estamos hablando de 600.000 soldados rusos o más que han sido heridos y puestos fuera de combate. Donde otra vez yo les tengo que decir a ustedes que yo no creo en estas estadísticas, ni cuando vienen de Ucrania, ni cuando vienen de Rusia, ni cuando vienen de Hamas, ni cuando vienen de Israel. Hay artículos que indican que Ucrania se ha vuelto en estos momentos un escenario de interés para los estrategas de guerra, donde están identificando en el siglo XXI qué armamentos ya son completamente obsoletos en el campo de batalla, donde las armas que se desarrollaron y se probaron durante la guerra de Irak, aparentemente hoy día, apenas 20 años después, ya son obsoletas. Ya dicen que las baterías de cañones que se transportan a los campos de batalla no sirven. Los soldados de infantería en lugares que no sean ciudades, que no sean junglas, o sea, en terrenos dedicados a la agricultura, terrenos planos sin bosques, hacen que el soldado de infantería sea obsoletos. Los tanques y cualquier vehículo que se mueva en el campo de batalla están obsoletos. Así que Ucrania se convirtió en un laboratorio donde no nos debe extrañar que se prueben nuevos tipos de misiles y nuevos tipos de drones para localizar y destruir al enemigo, tomando sus propias decisiones. En Siria y en Irak se probó este tipo de armamento en proyectos secretos. Y supongo que en Ucrania es igual. Estamos en un momento que si no se inventa un campo de fuerza para proteger a los soldados en tierra, en el campo de batalla, unirse a la infantería es suicidio. La única dificultad que yo veo aquí es que estos equipos se tienen que probar sin que se entere Rusia. Porque en Ucrania, Rusia es el enemigo. Llego a estas conclusiones porque es lo que se revela de un ejército pequeño insignificante deteniendo al experimentado y peligroso ejército de Rusia. En este nuevo tipo de guerra, de drones y de misiles, durante las últimas 24 horas, las fuerzas rusas condujeron 97 ataques aéreos con drones y misiles a 34 ciudades y a diferentes poblados. Además, se suscitaron ataques con artillería a 110 poblados. Hasta ahora no hay información de cuán exitoso fue Rusia en sus ataques con misiles y con drones, o cuántos drones y misiles fueron interceptados por los ucranianos, y cuántos drones y misiles lograron llegar a su blanco, incluyendo que no hay información sobre cuántos muertos y heridos hubieron durante las pasadas 48 horas. No solo no se sabe cuántos muertos y heridos y el éxito de los ataques con misiles y drones, pero también se desconoce cuáles fueron los daños
los muertos y los heridos de los 110 poblados atacados por fuego de artillería. Si la memoria no me falla, este debió haber sido el ataque más severo contra Ucrania, por lo menos en este año 2023. Ucrania también contraatacó, donde aparentemente destruyó o dejó fuera de servicio un navío de la Marina de Guerra de Rusia, cuya función era cazar submarinos. Además, Ucrania presentó un video donde indica de que utilizando misiles HIMARS equipados con bombas de racimo, aniquiló a un batallón completo, donde más de 100 soldados rusos fallecieron o están heridos. Según un artículo que apareció en el medio noticioso en inglés Newsweek, este comunicado confirma los alegatos de los ucranianos. Estos soldados estaban en una región aparentemente agrícola, con ninguna protección, fáciles de detectar y obviamente vulnerables a los ataques con misiles del ejército de Ucrania. El batallón ruso, conocido como el batallón de Atal, que se menciona que estaba compuesto primordialmente por voluntarios, ya no existe. El lugar donde fallecieron o fueron heridos todos estos soldados todavía no ha sido revelado. Hablemos ahora de la zona de Asia. De China lo que tenemos que decir en el día de hoy es que China envió 43 aviones y 7 barcos de guerra, otra vez cerca de la isla de Taiwán, para mantener la presión militar sobre esa isla. Y también ha expandido el acoso a barcos del país de Filipinas en el mar meridional, incluyendo barcos de Japón que están transitando por ese espacio de mar. También se reporta que el gobierno de Corea del Sur acusa a Corea del Norte de haber enviado a Rusia más de 1 millón de misiles para ser utilizados en Ucrania. Y quién sabe si algunos van a ser enviados a Hezbollah y a Hamas. En Europa Oriental, en la crisis de Kosovo-Serbia, el presidente de Serbia, el señor Aleksandar Vučić, acaba de disolver el parlamento del país, con la excusa de que es indispensable que todos estemos unidos en la lucha por la preservación de los intereses nacionales y estatales vitales de Serbia. Vučić es un gobernante pro-Rusia y pro-Putin que desea ser parte de la Unión Europea, donde se cae de la mata que si la Unión Europea, por tener más miembros, lo acepta, Putin tendrá otra voz disidente con poder de veto dentro de la Unión Europea. La razón que dio para disolver el parlamento del país naturalmente indica de que quiere un parlamento que sea un sello de goma, que no opine sobre las decisiones tomadas por él. Así que básicamente se quiere convertir en otro autócrata. El lunes comenzó un nuevo ejercicio aéreo llamado Vigilant Defense 24 entre las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y los Estados Unidos. Recientemente, hace apenas unos días atrás, hubo otro ejercicio aéreo donde participaron Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. En el presente ejercicio de guerra, que comenzó esta semana, van a participar 130 aviones de guerra, donde van a haber varios modelos de los F-35 y los F-18. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este resumen y análisis de noticias, porque su recomendación es la fuerza mayor que nos hace crecer. Comparta este video. Y muchas gracias a las personas que se han convertido en patrocinadores de este canal, vía los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Me da un like y nos vemos en el próximo análisis de noticias. Hasta mañana.